¿Qué está pasando con la vacuna a nivel mundial? Con escasez de producción por un lado, con países, el caso de Canadá, por ejemplo, o en los Estados Unidos o Gran Bretaña, que tienen un número de vacunas inclusive muy superior a la cantidad de habitantes, y en contraposición países, sobre todo en nuestra región, por ejemplo, o en África, en los cuales se está viviendo una segunda ola realmente muy complicada, mucho más agresiva que la primera y con ritmos de vacunación lento, que en realidad tienen que ver también con la llegada de las vacunas a cada uno de estos países, por lo menos en parte. Médicos Sin Fronteras está pidiendo a los estados que, y sobre todo para tener en cuenta esto último que marcábamos, que liberen las patentes de las vacunas. Algo, por ejemplo, que también se generó en un debate en los Estados Unidos con la presidenta de la Cámara de Representantes y la propia discusión en el entorno del gobierno de los Estados Unidos, que finalmente tuvo el pulgar hacia abajo por parte del presidente Joe Biden, pero es algo que se está discutiendo en el mundo y es importante este pedido de Médicos Sin Fronteras. Vamos a hablar con Carolina, ella es directora de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras. Carolina, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, un gusto saludarte. Hola, igualmente, un gusto para mí estar aquí con ustedes y que nos hayan invitado. Bueno, a ver, contame un poquitito primero qué es lo que están viendo desde Médicos Sin Fronteras en todo este panorama realmente complicado que por lo menos algo comentábamos recién. Sí, bueno, digo, como seguramente el público sabe, Médicos Sin Fronteras es una organización que trabaja brindando atención médica de emergencia ante crisis humanitarias. Y en ese contexto estamos muy acostumbrados a trabajar en brotes epidémicos de distinto tipo y a ver cómo la falta de acceso a la atención sanitaria, a los medicamentos, a las vacunas, hace mella en las poblaciones más vulnerables del mundo. Entonces, en este caso, con la pandemia del COVID, era una instancia más para hacer un llamamiento y hacer escuchar nuestra voz en la necesidad de que todos los medicamentos, los tratamientos, porque no estamos hablando solo de vacunas, de todas las herramientas médicas alrededor del COVID, sean accesibles y asequibles para todos aquellos que la necesitan, que bueno, que lamentablemente es gran parte del mundo en este momento. Y en ese sentido, quizás sí aclarar que no es un llamamiento que hace Médicos Sin Fronteras específicamente, sino que nosotros apoyamos un pedido que nació de parte de los gobiernos de India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio, justamente pidiendo una exención temporal de las patentes para el COVID-19. Que se liberen las patentes permitiría, por ejemplo, que distintos laboratorios comiencen a trabajar, por lo menos durante la duración de la pandemia, ¿no? Exacto. Del COVID. Sí, lo que buscamos, sabemos que esto no es una solución mágica, ¿no? No es algo que va a cambiar si esta exención se valida o se aprueba, no va a cambiar de un día para el otro. Eso también es importante aclararlo. Hay toda una cuestión de preparar las fábricas, de logística que hay que tener en cuenta, pero sí permitiría incrementar paulatinamente la colaboración entre distintos gobiernos, entre distintas entidades, entre instituciones farmacéuticas, para ir incrementando la producción de vacunas y por lo tanto el acceso de ellas a todos aquellos que la necesitan. Algunos países, bueno, Estados Unidos, el caso, lo que recién comentábamos, de alguna manera puso el tema en agenda. Está lejos de suceder, o por lo menos es lo que parece viéndolo desde afuera. ¿Están siguiendo un poco cómo viene este debate? Sí, por supuesto, digamos, tenemos nuestros colegas y nuestros referentes de una campaña que tiene Médicos Sin Fronteras desde hace muchos años, que se llama Campaña de Acceso a Medicamentos, que obviamente estamos siguiendo en detalle las evoluciones de la situación y cuáles son las posiciones de los distintos países al respecto, ¿no? En relación a eso, creo que también es importante aclarar y recalcar que en este momento hay más de 100 países que apoyan esta iniciativa, como decía, de India y Sudáfrica frente a la Organización Mundial del Comercio, que es la que gestiona las patentes, pero lamentablemente
lamentablemente hay un grupo de países que todavía está en contra y en estas instancias de reunión de la Organización Mundial del Comercio sigue frenando la medida. Así que sí, por supuesto, nuestros colegas están prestando mucha atención a todo esto y haciendo un trabajo también muy fuerte en esos países para intentar que los mismos entiendan por qué pedimos lo que pedimos y que no son los momentos de pensar en nacionalismos solo para adentro, sino que, como siempre decimos, de la pandemia solo se sale si salimos entre todos y si tenemos un apoyo mutuo entre todos los países. Carolina, ¿cómo te va? Te saluda Héctor. Te quería preguntar, ¿cuál es el argumento de los países que se oponen? Si es que tienen argumentos presentables y que los hacen públicos. Sí, bueno, en muchos casos ellos también dicen que el hecho de quitar las patentes no ayuda a la innovación y al desarrollo de los medicamentos y que ellos también ya están haciendo muchísimo para hacer que estas vacunas estén disponibles, ¿no? En ese sentido queda más que claro que en este caso el desarrollo de estas nuevas vacunas para el COVID fueron posibles gracias a una enorme inversión de los gobiernos de distintos, claro, de distintos países que pusieron recursos para lograr este desarrollo. Y la segunda es, sin contratos leoninos, sin situaciones de estas características como la que ustedes destacan y denuncian, sin las asimetrías ya conocidas entre los países poderosos y los países menos poderosos, podríamos definirlo así, ¿existiría la posibilidad de que estuviésemos ahora en otro nivel de vacunación? ¿O este ritmo que se está teniendo es un ritmo que es el ritmo que por naturaleza se tiene, incluso con las trabas de la liberación de las patentes? Mira, no soy una experta en términos de patentes y la verdad que no querría arriesgar una respuesta ante escenarios distintos escenarios que se podrían haber dado. Es verdad que bueno, que toda esta pandemia mostró situaciones que implicaron ciertos cambios o ciertas cosas que no teníamos previstas y en ese sentido el poder desarrollar no una, sino varias vacunas en el transcurso de un año, eso muestra que evidentemente con la voluntad hay ciertas cosas que se pueden desarrollar mucho más rápido que los términos previstos, pero la verdad que sería muy difícil especular de cómo hubiese avanzado ante escenarios diferentes y cómo estaríamos ahora si ese fuese el caso. Lo que sí tenemos claros es que evidentemente en este momento donde hay también dificultades, como ustedes bien señalaban al comienzo, donde es difícil para todos aquellos que lo necesitan, para todos los países, para el personal sanitario de los distintos países acceder a la vacuna, bueno, sería el momento de pensar en una iniciativa de este tipo, que sería histórica, para permitir que ahora sí, como que con mayores colaboraciones, pudiese incrementarse la producción y la difusión de vacunas. La semana pasada escuchaba un informe que ya tenía un par de semanas, pero que hablaba de una concentración, o sea, que 10 países tienen el 90% de la producción de vacunas. ¿Son números similares a los que manejan ustedes? Sí, lamentablemente son números muy impresionantes cuando los vemos, ¿no? Y nosotros que también trabajamos en este momento en más de 70 países alrededor del mundo, también nos consta lo difícil que es, no hablando ya para toda la población, pero en ciertos lugares todavía lograr que el personal esencial, el personal médico esté vacunado, ¿no? Con lo cual, tristemente, es una realidad ese nivel de concentración. Con lo cual, nada, una vez más es reforzar, digamos, tenemos que dejar de lado los nacionalismos y pensar en cuál es la mejor solución para todos como
en global, ¿no? Yo te quería preguntar, que salvo Juani que quiera seguir con el tema de patentes, ya se está hablando, ya hay estudios, por supuesto, para nada definitivos, Carolina, en todo el mundo, pero en Santa Fe se ha hecho uno en particular con médicos del Hospital Cuyen, que es un hospital muy importante de la provincia de Santa Fe, sobre el post-COVID, sobre enfermedades que aparecen, desde depresión hasta cardiopatías, agotamiento, bueno, y otras enfermedades neurológicas como lo que se llama la laguna mental, ¿no? Situaciones que en todo el mundo están apareciendo, pero concretamente en Santa Fe con individuos de carne y hueso identificados, incluso están siendo tratados por la provincia en este sentido. Esto es una preocupación de Médicos Sin Frontera, en tanto aquellos países que menos recursos tienen van a poder vacunar, pero en algún momento van a tener el gran problema de una población que va a quedar muy enferma o muy diezmada por el efecto COVID. Mira, la verdad, en relación a las consecuencias concretas y físicas y las secuelas que trae aparejada la enfermedad, la verdad que en este momento no tengo más información. Evidentemente es algo que está sucediendo en el momento, con lo cual no sabría decirte, no tengo información al respecto de nuestros referentes médicos, pero sí quizás es un buen momento también para comentar. No tiene que ver solamente con las secuelas del COVID en sí, sino también una preocupación para nosotros es también cómo el foco en el COVID puede poner en riesgo, que obviamente que es muy importante y hay que prestarle la atención debida, en otras enfermedades, en otras situaciones que siguen desarrollándose, ya sea porque, bueno, por ejemplo, todo el foco está puesto en el COVID, entonces se resienten las inversiones para tratar otro tipo de enfermedades, hasta bueno, el mismo temor de la gente que quizás deja estar el asistir a un centro de salud, en consultar con un médico en caso de algún otro tipo de síntoma o enfermedad o otro tipo de enfermedad por temor a contagiarse del COVID, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros llamamos estos efectos adicionales al COVID, también es algo importante para tener en cuenta en lo que hace a la situación de salud en general. En un panorama generalizado, por ahí es difícil comparar, pero ¿cómo está la Argentina comparativamente con el resto de los países de Sudamérica o de Latinoamérica en vacunación, avance de la vacunación, vacunas recibidas? En términos generales, ¿qué ves de Argentina? Bueno, mira, justamente nosotros como organización intentamos no hablar en términos generales, justamente para asegurarnos de tener toda la información correcta. Nosotros en este momento no tenemos proyectos operacionales en Argentina, con lo cual la verdad no nos gustaría hacer una comparación sobre contextos o países que no conocemos en extremo detalle, ¿sí? Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, y hablando sí sobre un contexto en el que venimos lamentablemente trabajando desde hace tiempo, desde el año pasado en relación al COVID, por ejemplo, en Brasil, donde sí la situación está extremadamente complicada, como todos sabemos, y nuestra organización de hecho sacó la semana pasada una alerta pidiendo a las autoridades que establezcan protocolos y sistemas basados en la ciencia y en todos los aprendizajes que hemos recopilado a lo largo de este año. Con lo cual tengo que lamentablemente no puedo responder a tu pregunta más general porque en eso somos muy cuidadosos, pero bueno, comentarte sí que evidentemente hay preocupación sobre la situación en determinados países, Brasil, Perú, y otros más. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes.